Padre, le dijo el rabino la mañana siguiente, un todo puede convertirse en parte diminuta de otro, todo, hasta que en una espiral infinita el espacio que me rodea se convierta en parte de mí y con ello en catapulta para el vuelo. Así es, le contestó con serenidad Simón ben Jochai, así es. Padre, volvió a insistir Eleazar, eso es el dibujo que buscaba y ahora, extrañamente, ya no me interesa el vuelo, sino más bien el dibujo. ¿Y me comprende? Así es, volvió a repetir el rabino. Eleazar miró la cara luminosa de su padre y sin poder contenerse comenzó a sollozar. Una actividad frenética se inició desde ese instante. Sin embargo, cualquiera que hubiera visitado a los habitantes de aquella cueva perdida en el desierto, cualquiera que no percibiera más que lo externo, sólo hubiera visto dos figuras tranquilas, inmóviles y pensativas recargadas en dos paredes de su aposento. En el interior de esos dos cuerpos, sin embargo, una llama flameaba y sin necesidad de utilizar palabra alguna. Una llama avivaba la otra hasta alcanzar resplandores de hoguera. Eleazar estaba menos preparado para resistir tanta luz que Simón. A veces sentía que una verdadera llama lo incendiaba por dentro, y entonces no le quedaba más remedio que salir a lo que en esos instantes le parecía frescor y lo que hacía unos meses sentía como arena y sol quemantes. Su padre, en cambio, parecía no estar afectado, permanecía sereno, mientras el conocimiento se le mostraba tamizado por un gozo sin límites. Una tarde de luna blanquecina y semitransparente, una tarde de azul profundo, el rabino Simón ben Jochai, recostado en una roca a la salida de su cueva y jugueteando con el viento amigo, decidió hacer una excepción en su no decidir y buscó la raíz de su sentir. Trató de descubrir un observador en sí mismo y de pronto se dio cuenta que lo que experimentaba como observador no era el verdadero él mismo, sino otro yo mismo. Trató de explicarle a Eleazar, pero le fue imposible describir la sensación de no encontrar un sí mismo real. Es, le decía, como si contuviera a toda la gente que he conocido y la sintiera como yo mismo. Ante el fracaso de sus intentos por explicar, Simón se introdujo de nueva cuenta en la disección de sí mismo para encontrar su verdadero yo. Una tarde creyó haber hecho contacto real y se regocijó de ello para hallar, al día siguiente, que la sensación provenía también de otro yo internalizado. Por fin, desesperado, abandonó la búsqueda y a los pocos minutos de haberlo hecho de pronto, se sintió arrastrado por una cognición. Miró a su alrededor y a su propio cuerpo y empezó a reír con tal intensidad que llamó la atención de Eleazar. Este último observaba a su padre riendo sin parar y asombrado lo cuestionó. «Es que todo es uno, le alcanzó a decir Simón en medio de la estrepitosa muestra de alegría. Aquello no convenció a Eleazar, quien, vivamente interesado en la súbita alegría de su padre, intentaba comprenderlo en su significado más íntimo. Pero, entonces, ¿quién es el que siente?, le preguntó aquella noche. Simón lo miró y sonrió ante la pregunta. Creo recordar, le dijo, que a ti el lenguaje te parece insuficiente. Así es, le contestó Eleazar. Mira el vuelo de los pájaros, siente el viento entre la arena y observa su dirección y fuerza. Recorre el camino de los escorpiones y vislumbra las ondulaciones, picos y valles de las montañas lejanas. Haz hablar a tu voz y moverse a tu cuerpo. Escucha el lloro de la noche y ve las sombras que proyecta la luna. Divisa las nubes y sus contornos.
compara la sombra de sus extrañas con la coloración de la arena. Ahora penetra a tus sentimientos y velos como a las nubes, al viento, a la arena, a las montañas y a la luna, y entenderás que todo es uno. Reconoce la liga entre los pensamientos que alumbran y el aliento de tu boca. Eso lo verás fácil. Ahora penetra a la unión de pensamientos con aliento y verás que es la misma pasta que la que liga los pensamientos. Ve tus movimientos y de nuevo reconoce en su secuencia las leyes de tu pensamiento, el origen de la luz y las oscilaciones del viento. Encuéntralo todo por ti mismo. Eleazar soñó con unos huesos extraños y a la mañana siguiente, mientras el frescor de la noche apenas abandonaba la arena y el resplandor rojizo de un sol saliente lo pintaba todo del color de la sangre, encontró una osamenta de jaguar y un fémur de animal extraño. El joven había salido a su caminata acostumbrada, impulsado por la necesidad de movimiento, y como precaución ante inesperadas sorpresas, al pie de una pequeña loma había visto los huesos reflejando la luz del sol, al igual que hace la luna y con similar mensaje. Al recordar su sueño y al compararlo con su súbito descubrimiento, Eleazar sintió la presencia de una señal cierta y poderosa. Se acercó a los huesos, los contempló unos minutos, fascinado por las formas, y después los recogió de su lecho arenoso, y ya en su cueva se dedicó a observar los detalles de las osamentas. Supo que el cráneo era de jaguar porque sintió al tocarlo un temor ágil y felino. El otro hueso quedó sin identificar. La mitad derecha del cráneo del jaguar estaba formada por curvas suaves, declives cuidadosos y uniones delicadas. La mitad izquierda era áspera y en lugar de curvas suaves, ángulos agudos la formaban. Eleazar estaba fascinado por la diferencia. Reconocía en ella algo de sí mismo, dos naturalezas unificadas en un solo ser pero en sí mismas diferentes. Una suave y la otra dura, una curva y la otra lineal, una rugosa y la otra esponjada, una luminosa y la otra oscura, una femenina y la otra masculina. El otro hueso manifestaba la misma dicotomía, pero si en un extremo la porción femenina se localizaba del lado derecho, en el otro cambiaba hacia el izquierdo y lo volvía a hacer una y otra vez, como en un juego extraño de bifurcaciones alternadas. En el jaguar, Eleazar reconoció zonas de furia y otras de contemplación, secciones de terrible intención demoledora y otras dulces y tranquilas de retozar familiar. Las zonas agresivas e intensas estaban siempre rodeadas de crecencias sutiles en cuyos límites se desdibujaban flamas o lo que parecían salientes de fuego. Eleazar intuyó que éstas reflejaban poder y sobre todo expresión de poder. Era una saliente posterior. El hijo del rabino vio un declive en forma de espiral y otro con dos círculos entrelazados. Supo que el jaguar, al avanzar, dejaba huella de sus pasos y que ésta era una espiral mezclada con un infinito. Todo animal en contacto con esta huella retrocedería abrumado por la claridad de una muerte segura, de una inescapable espiral infinita. Cada parte de ese cráneo empezó a hablar entre los atónitos sentidos de Eleazar y dejó un sabor de sabiduría colosal en su memoria. Cada unión de distintos huesos para formar una estructura común lo conmovieron por la presencia de un plan unificador que trascendía la existencia de los detalles concretos del cráneo. Algo por encima de su totalidad y previo a ella había decidido unir los huesos en aquella forma y no en otra,
Un designio superior había establecido un orden temporal de supervivencia en el cual el cráneo, como estructura rígida, permanecería como testimonio de las funciones ejercidas por un tejido más mutable y menos permanente. En el hueso quedarían inscritos los detalles unificadores de una historia, aquello que más se repitió en ella, y por tanto lo que más había ligado su realidad, su constancia y sus hábitos. Era la escritura de Dios, y Eleazar agradecía al único por la bendición de la vida. Aquel que podía dibujar su pensamiento en un hueso, aquel que decidía era inocente y bello y tranquilo y puro y majestuoso, y un artista consumado. Eleazar reforzó su fe y se dio a la tarea de buscar nuevos hallazgos para estudiarlos. Por primera vez en su vida, algo le había hablado directamente a la zona de sí mismo, que al activarse produce la sensación de testimonio. Tuvo la clara impresión de que existía algo sin final, y aquello se le había manifestado como conocimiento inscrito en una de las casi infinitas manifestaciones de la creación. ¿Cuántas manifestaciones existían? Eleazar habló con su padre y le confesó haber sentido el sin final. El Ein Sof se me presentó, le dijo. Confiando en que Simón entendería, el Ein Sof existe. Existe un lugar que es Ein Sof. Su padre lo miró encantado. En sus ojos se traducía el deseo de compartir la esperanza de poder dialogar. Simón supo que el Ein Sof, al que se refería Eleazar, no era el verdadero. Aunque nada podía estar más cerca, escuchó el relato del jaguar y con una sonrisa mencionó que la dirección del Ein Sof siempre apuntaba hacia arriba. El hijo del Ein Sof, dijo el final, es horizontal. Todos los jaguares del mundo, todas las aves, todos los peces, todo ello es el hijo. Lo que de común tienen, lo que indica la presencia de la mente, lo que así se siente, lo que hace introducirnos en un torbellino, eso es el Padre. Eleazar se sintió defraudado y con una sensación de tristeza se alejó de la presencia de su padre. Llegó a donde había depositado el cráneo de jaguar y el fémur, y tocándolos cariñosamente dejó que las imágenes lo envolvieran. Vio una mujer en medio de una batalla. Vio que ella misma mantenía el espíritu que limpiaba las heridas y conservaba la luz, que curaba, santificaba y corregía, y de pronto la vio saltar por los aires en medio de un grito de dolor. Vio que los riñones de la mujer eran despedazados por unos dientes y unas garras y entendió la correspondencia entre cuerpo y función. Eleazar recorrió completamente al jaguar en 2 semanas. Reconoció que él y el jaguar eran y no eran lo mismo. Recordó las enseñanzas acerca de la unidad y se despidió de su padre. Se dirigió al mar. Debía encontrar cráneos de animales marinos para poner a prueba su sentido de unidad. Debía vivir su separación y su unión para comprender sus límites. En el camino estudió cactus. Al principio le parecieron simples, pero a medida que comparaba jóvenes con viejos, especies con especies y familias con familias, comprendió su complejidad y belleza. Algunos mostraban caminos geométricamente perfectos en la disposición de espinas diminutas salientes. Otros mostraban una tendencia a abandonar su propia estructura, lanzando a las alturas nuevas extremidades y formas originales. Eleazar se dio cuenta que toda manifestación de vida intenta trascender su propia estructura. Entendió que tal intento está, de antemano, destinado a fracasar, puesto que la herramienta que cada forma viva usa es su propia individual identidad, y por tanto participa en la diversidad. Sin embargo, en la diversidad
también existe la unidad y también por ello la posibilidad de trascender. Recordó lo que su padre le había dicho acerca del Padre y del Hijo del Ein Sof y comprendió su significado. Siempre que algo similar acontecía, su amor y respeto hacia Simón crecía, y en esa ocasión casi lo hicieron volver a la cueva. Sin embargo, decidió proseguir su camino, y a los pocos días escuchó un clamor oscilatorio. Sintió una brisa húmeda y vio el mar. Buscó en la orilla y halló un cráneo de tortuga gigante. Estaba blanco y seco por el sol. Su interior estaba completamente dividido en dos compartimentos, y en la parte externa y superior una especie de flor gigantesca se desdibujaba levemente a través de sus sutiles y delicadas salientes de hueso. Eleazar se quedó pasmado por la división y por la flor en medio de ella, y de pronto intuyó que aquella flor unificaba lo dividido y era la esperanza para llegar a un mundo trascendido. De nuevo ocurre lo mismo. Todos deseamos lo mismo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, se encontró a su padre escribiendo frenéticamente. Era tal su concentración al escribir que Eleazar no se movió. Sin embargo, su curiosidad y el deseo de compartir sus nuevos descubrimientos lo hicieron atreverse a preguntar. Simón se sobresaltó dándose cuenta que en su concentración no había notado la presencia de su hijo. Se saludaron y Simón explicó que empezaba a escribir sus pensamientos guiado por el Altísimo, mientras Eleazar habló de sus cráneos y de su exploración dentro de la unidad. Durante la ausencia de Eleazar, la soledad de Simón había sido tan completa que ahora, escuchando a su hijo, se dio cuenta de que algo muy extraño le acontecía. De pronto, la sensación de que existía una continuidad entre un movimiento y el siguiente de Eleazar comenzó a desaparecer. Luego, lo mismo aconteció con las palabras. Una de ellas era una unidad y la siguiente otra, y ambas existían por sí mismas e independientes. Simón dejó de entender lo que Eleazar decía y solamente atendía a su nueva forma de percibir. En ella, la realidad de un continuo perceptual dio lugar a la vivencia de momentos perceptuales separados unos de los otros, como si un pegamento que normalmente sirve para mantener unidos los preceptos hubiese desaparecido. Asombrado, hasta un punto imposible de resistir, Simón interrumpió el relato de su hijo diciéndole que el pegamento de la realidad había sido roto y que ahora todo se veía desde antes de la creación de la experiencia. Eleazar lo miró estupefacto. Mi padre, pensó súbitamente, ya no está en este mundo y yo estoy solo. Los caminos de esas dos almas en encierro voluntario empezaron a diverger. Ni Simón entendió lo que Eleazar vivía, ni este último comprendía las experiencias de su padre. Sin embargo, la divergencia aumentó el respeto y la unión de los dos seres. Simón trabajaba para diluir el pegamento de la realidad, y Eleazar viajaba en sí mismo intentando hallar un lugar verdaderamente suyo. Comparaba sus hallazgos en sí mismo con sus recuerdos de otras gentes, y siempre que lograba abstraer la sensación íntima de presencia de algún otro y lo comparaba con la sensación que de sí mismo él tenía, se encontraba con que ambas, la sensación de los otros y la de sí mismo, se diluían en una interrogante extraña que lo atormentaba. No se daba cuenta que estaba repitiendo el aprendizaje de su padre. ¿Desde dónde, se preguntaba, estoy viendo lo que veo? ¿Con qué coincide y es fuente? Le sucedía a Eleazar lo que siempre acontece durante el cambio de una visión concreta de la realidad a una en la que la mística y lo espiritual adquieren un sentido en sí mismos.
En la interfase el espíritu busca el apoyo del mundo y duda de sí mismo como esencia y fuente. Eleazar se desesperaba al no encontrar el punto de unión entre sus pensamientos y la realidad concreta de sus sentidos. Dudaba de una y luego de la otra, y todavía no lograba dar el paso que lo llevaría a aceptar como realidad en sí misma y suficiente la verdad espiritual. Una mañana decidió consultarlo con su padre. Dudaba que éste accediera a penetrar en su interrogante. Tan ensimismado se hallaba con las suyas propias. Sin embargo, se atrevió. ¿Qué debo hacer para no comparar? Simón lo miró con interés y recorrió su memoria tratando de hallar una etapa similar a la de su hijo para recordar lo que la había precedido y hacia dónde se habían dirigido sus consecuencias. De pronto rememoró y sonriente le dijo a Eleazar: «Somételo a todas las dudas. Intenta destruir su aparición y cuando te des cuenta de la imposibilidad de hacerlo, tu mente se olvidará de las preguntas y solamente quedará lo que se encuentra más allá de la duda». «O sea», balbuceó Eleazar, «que existe por sí mismo, y en su realidad su existencia no requiere sostenimiento alguno». «Así es», le contestó el rabino. Eso fue suficiente para que en Eleazar se despertara una curiosidad inmensa por saber lo que su padre escribía. No se imaginaba que el rabino había decidido trasladar al pergamino el análisis de la existencia de diferentes mundos espirituales. Lo único que Eleazar notaba es que su padre dedicaba cada día más tiempo a escribir. Una tarde le pidió permiso para hablar y, sofocándose por lo que le iba a solicitar, le dijo que deseaba saber lo que escribía. «Ahora», le contestó su padre, «me estoy preguntando acerca de los diferentes caminos por los que cursan las ideas hasta desaparecer en la conciencia. Encuentro que en cada ser humano los trayectos son diferentes y al mismo tiempo iguales». Simón meditó un momento acerca de la petición de su hijo y algo en su mente le ordenó posponer la satisfacción de sus deseos. Por fin habló: «Esperemos un tiempo y cuando vea en ti suficiente fuerza te permitiré leer lo que escribo». Aquello dejó intrigado a Eleazar. Su curiosidad no tenía límites y se preguntaba acerca de su propia fuerza y de cómo su padre tenía una visión tan clara de algo de él mismo que él mismo ni siquiera sospechaba. «Seguramente que cuando tenga la suficiente fuerza me daré cuenta y sabré lo que quiere decir tener la suficiente fuerza». Aquella noche Eleazar se acostó con la pregunta acerca del significado de su fuerza, dando vueltas en su mente. Soñó que lo perseguían y que el terror lo hacía desaparecer. Algo, sin embargo, persistía de él, puesto que se buscaba y en el momento en el que aceptaba el terror, éste desaparecía y se encontraba y volvía a ser el mismo en una sensación de ser inconfundible con el ser de su padre y el ser de todos los amigos que alguna vez había tenido. Soñó que ese ser de pronto dejaba de ser inconfundible y se convertía en idéntico al de todos, y en su mismicidad parecía una flor de desierto, y tal como ella resplandecía de reflejos de un simultáneo sol de mediodía y una luna de medianoche. Eleazar se despertó sudoroso y buscó la flor entre las paredes de la cueva. Consciente del carácter onírico de la imagen, volvió a dormirse. De nuevo vio la flor, pero tan cerca de sus ojos que uno de sus pétalos parecía tener el tamaño de todo un desierto. Observó venillas pulsantes de savia y patrones intrincadísimos de células octaédricas acariciándose mutuamente y cambiando de forma según la luminosidad del sol y la blancura de la luna. Escuchó el canto de un pájaro y asombrado vio cómo los patrones del pétalo desierto también se alteraban según el tema, la amplitud y el ritmo del canto. Volvió a despertarse
y vio su cuerpo reposando sobre el piso de la cueva. Acercó a sus ojos el pulgar de su mano derecha y vio las ondulaciones de sus huellas digitales. Recordó la flor, volvió a ver sus huellas y de pronto comprendió. Y a la mañana siguiente comenzó a construir un telar. Recordaba a un tejedor de Jerusalén y a su telar y lo copió. Necesitaba un pedazo de tela de tejido finísimo para usarlo como membrana. Trabajó 2 semanas y por fin logró montar la tela en un marco que no era otra cosa sino la base del cráneo del jaguar. Buscó arena fina y esparció un puñado sobre la tela. Colocó su invención a la entrada de la cueva y se sentó a su lado esperando que algún pájaro perdido trinara, que algún relámpago lejano rompiera el silencio, y cuando esto último ocurrió, se acercó a la arena sobre la tela y vio un diseño octaédrico perfecto. Cansado de esperar pájaros y truenos, alzó su propia voz y volvió a observar la arena. Cada palabra dejaba un trazo claro. La tela vibraba con el sonido, y los microscópicos granos de arena oscilaban, se movían y ocupaban posiciones a lo largo y ancho de la improvisada membrana, haciendo aparecer patrones. Eleazar, fascinado, se olvidó de su padre y empezó a lanzar verdaderos aullidos, tratando de cambiar el tono de los mismos. Observó que a medida que aumentaba la agudeza, el patrón resultante se complicaba, pero siempre conservaba una estructura similar. Simón ben Jochaí, al principio alarmado por los gritos, observaba divertido y regocijado los experimentos de su hijo. Se acercó al cráneo de jaguar y al ver los patrones y su constancia, dijo algo que dejó petrificado de emoción a Eleazar. «Veo», le dijo, «que estás a punto de entender el significado de tu fuerza». Eleazar lo había intuido, y todo su esfuerzo para hacer la tela, observar la arena y sus patrones tenían la finalidad inconsciente de dar respuesta a la pregunta. Ahora, las palabras del rabino transformaron esa motivación inconsciente en un súbito darse cuenta de la finalidad de su conducta, del porqué, de la fascinación ante el espectáculo que veían sus ojos y de la razón antes oculta y ahora clara de una excitación corporal casi incontrolable que lo había acompañado durante toda la experiencia. Esa excitación le hizo recordar su vida en Jerusalén. Su mente revivió a su compañera de juegos y a la excitación que su sola presencia le producía. Trataba de no pensar en su pasado, pero ahora sabía que aquella excitación era como la aparición de un patrón en la arena ante el sonido del trueno, excepto que en lugar de arena era su propio cuerpo, y sustituyendo al trueno la presencia de la joven que tanto lo alteraba. La fuerza es lo que me mantiene a pesar de todos los cambios, se dijo regocijado consigo mismo. Entusiasmado se acercó a Simón y con timidez interrumpió su labor de escribano. «Quiero preguntarle», le dijo, con un respeto que asombró a ambos. «Quiero saber si lo que he visto y entendido no es ilusorio». Simón escuchó con atención y al oír la consideración de la fuerza como constancia de sí mismo, sonrió y acarició el cabello de su hijo. «Ahora», le dijo con cariño, «debes averiguar el verdadero significado de la mismicidad. Cuando lo hagas te leeré mis escritos». «El verdadero significado de la mismicidad. Lo que siento es como un patrón ante lo que me estimula. Cambia la luz y veo sombras. Cambia el sonido y escucho música. Sin embargo, el sonido que escucho es mi sonido, porque por sí mismo y en sí mismo es solo movimiento de mi tela». La joven y brillante mente de Eleazar trazaba filigranas de pensamientos intentando responder la pregunta.
Eleazar sabía que la única forma de llegar a cualquier conclusión acertada era dejando libre al pensamiento, observando su acontecer y cambios desde un lugar que no es pensamiento. El sonido siguió pensando: yo lo construyo como sonido. Lo mismo hago con la luz y con todo lo que hace aparecer un patrón en sí mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que siento y desde dónde y quién y cómo? La soledad a la que había estado sometido había acostumbrado a Eleazar a un silencio tal que podía registrar sus más sutiles estados internos. Reconoció que estaba a punto de penetrar en una confusión intensa y recordó que en otras ocasiones la misma confusión se había trascendido a sí misma cuando lograba dejar atrás a su mente y a su pensamiento y se internaba a sí mismo en un paraje ajeno al pensamiento y cercano al sentimiento de sí mismo. «Eso es», casi gritó, «mi pregunta acerca del origen de mi mismicidad es menos total que mi mismicidad y por tanto es incapaz de dar respuesta a su origen. En cambio, el salto, desde el planteamiento de la pregunta hasta la vivencia de mi propia mismicidad, me acerca más a la contestación». Eleazar decidió llegar a un punto de sí mismo al que jamás se había atrevido antes. Buscó con la mirada el árbol solitario al que siempre acudía en busca de frescura y compañía, y se dirigió en su dirección. Su sombra fortaleció su propósito. Se acercó al tronco de su compañero, lo abrazó y se sentó recargando su espalda en él. Cerró los ojos y dejó que los pensamientos fluyeran en su interior sin ofrecerles resistencia. El sonido de un grillo llamó su atención. Lo escuchó y la imagen de sus alas verdosas y de una pata acariciándolas apareció en su interior. Ya le había sucedido antes que el sonido de un animal hiciera aparecer en su mente la imagen, pero nunca había sido tan clara como en esta ocasión. Recordó su pregunta e intentó ver su mismicidad y la imagen del grillo como separadas por una distancia. Empezó a alejarse y de pronto todo lo que oía y sentía se separó bruscamente de sí mismo. Eleazar sentía que veía desde un lugar en el que sólo existía silencio y que los contenidos de sus experiencias aparecían en otro lugar. Luchó por separar más los dos universos y de pronto sintió un mareo descomunal. Se sentía dentro de un círculo flotando cerca de su circunferencia y girando en torno a ella a velocidades cada vez mayores. Abrió los ojos y gritó desesperadamente. El giro se calmó y Eleazar, todavía mareado, se acostó boca arriba a ver el follaje de su árbol. «¿Qué sucedió?», se preguntó angustiado. «¿Por qué me introduje a ese espanto?». Se le ocurrió ir a preguntar a su padre y después de dudarlo un momento se decidió. Encontró al rabino escribiendo en su lugar favorito a la entrada de la cueva. «Padre», lo llamó, con tal imploración que el rabino se asombró y se dispuso a oír a su hijo. Al final del relato Simón comprendió que había abandonado demasiado a Eleazar. Eleazar le dijo: «Estás enfrentándote a la prueba de la unidad. No existe ni la separación completa ni la unión completa. Existe algo que trasciende a ambas y que tú hallarás cuando te encuentres verdaderamente a ti mismo». Aquello tranquilizó a Eleazar, aunque como siempre abrió en él nuevas interrogantes, más de las que aquellas palabras de su padre lograban responder. Eleazar decidió salir a caminar en el desierto, después de varias horas, y ya entre las estrellas de una noche luminosa, cambió su dirección y se dirigió a su hogar pétreo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, su padre lo estaba esperando. Eleazar se asombró al verlo y lo saludó con cariño. Simón condujo a su hijo al interior de la cueva y le mostró la primera página de su escrito titulado El Zohar, el refulgente, el libro de la luz, decía. El rabino Simón ben Jochaí se alisó su larga cabellera y volteó a ver a su hijo Eleazar
recargado en la pared de la cueva. Debe haber soñado otra vez lo mismo, se dijo, mientras aspiraba el olor húmedo y frío de la madrugada. Elí, lo llamó dulcemente. De nuevo, Elí.